Binah, Tiferet y Gesed para salir de ese sufrimiento y aprender. En realidad, lo que nosotros tenemos que hacer es aprender en todas las dimensiones, no solamente en estas tres. Es decir, nosotros tenemos que aprender en forma permanente. Yo creo que la clave, si se quiere, está en la Tiferet. Yo creo que la clave está en la Tiferet con respecto a la cuestión de la honestidad. Habría que tomar la cuestión de la Tiferet, la Tiferet habría que analizarla desde la cuestión de la honestidad. Aquí tenemos un problema, que es cómo juega Binah y Jochma con respecto a la Tiferet. La Binah no busca la honestidad, la Binah busca la seguridad. Entonces, si por la seguridad nos tenemos que autoengañar, la Binah nos autoengaña. Cuidado con la Binah, porque nos puede autoengañar en la pregunta. Porque nosotros sabemos que en la Jochma, en la sabiduría, están las preguntas. Nosotros sabemos que en la sabiduría, en la Jochma, están las preguntas, pero la Binah puede hacer preguntas no falsas, pero preguntas del autoengaño. Es decir, hay que preguntarse de dónde viene la pregunta. Habría que hacer una metapregunta para que estas preguntas no nos autoengañen. Eso número uno. Hay que estar muy atentos a las preguntas que vienen de la mente. No sea que no vengan desde la Jochma, sino que las preguntas vengan de la Binah y ya vengan con una distorsión. Como la Binah quiere seguridad, la Binah entra en el yo de la Tiferet y anula la honestidad. La anula o la bloquea o la distorsiona, porque la seguridad no quiere la verdad, la seguridad quiere seguridad. Entonces, si la mujer ya no quiere a su marido, entonces va a venir el bloqueo de la seguridad y la Binah le va a decir, tú tienes que mantener a tus hijos, olvídate que no lo ames a tu marido, y tiene que venir. Lo mismo con el caso del hombre. Es decir, pasa exactamente al revés. Es decir, va a venir la Binah, el hombre ya no va a amar a la mujer y por lo tanto le va a venir, va a decir, no, yo quiero mantener a la familia. Es decir, muchísimas no separaciones, gente que no se separa porque hay temas económicos en el medio, hay muchísimas cantidades de casos. ¿Por qué? Porque viene la Binah y dice, yo tengo el valor de la seguridad sobre la honestidad. Honestamente no lo amo, no tendría que estar con este hombre, pero la honestidad no es lo mío, porque me voy a bloquear con la seguridad. Por lo tanto, cuando viene la seguridad, me mantiene un statu quo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la Tiferet? El yo interior entra en un statu quo, es decir, entra en una especie de equilibrio, para llamarlo de alguna manera, en aras de la seguridad. Pero mientras tanto, desde la Jochma, la sabiduría le va diciendo, sé honesto, no está diciendo la verdad, sé honesto, no está diciendo la verdad. Es decir, porque la sabiduría quiere que salga la verdad, porque la sabiduría busca la verdad. Entonces, como la sabiduría busca la verdad, nosotros tenemos una pulsión de verdad, es decir, hay un deseo de verdad desde el punto de vista de la sabiduría, pero en la Binah hay un deseo de seguridad, hay un choque entre ambas. Por eso nuestro yo interior. Ahora, en el largo plazo va a tener que prevalecer la honestidad. Una persona se vuelve honesta. Por eso, ante la urgencia de la muerte y al pasar los 40, la persona se va volviendo más honesta. Ahora, ¿por qué intenta volverse más honesta? Porque quiere no sufrir y llegar a buen término, es decir, llegar a tener paz interior en el nivel de la Tiferet. Si no hay honestidad, no hay paz interior. Pero ¿cuál es el precio de la honestidad? El precio de la honestidad es que se pierde seguridad. Entonces, ¿cómo nosotros nos adaptamos a una presión de la seguridad siendo honestos? Porque si no, terminamos como ambivalentes y en muchos casos disociados. Hay una gran disociación en la Binah, porque a veces la Binah sabe que quiere. Hay momentos donde, como la Tiferet es tan deshonesta con sí misma, busca espacios de honestidad. Y es donde aparece muchas veces el rol del amante. El amante aparece en rol de la honestidad. Aquellas personas que tienen amantes te informan de que tienen una gran libertad, porque se están buscando a sí mismas, más allá de que también buscan amor en la Tiferet, pero también se están buscando a sí mismas, porque como mantienen una estructura deshonesta dentro de una pareja que la mantiene muchas veces por sus hijos, o porque alguno de los dos económicamente depende del otro, entonces la honestidad termina saliendo. Entonces suceden cosas como muy raras. La gran mayoría de las infidelidades que uno encuentra son honestidades con el sí mismo, porque en realidad
el infiel siente de que le está faltando libertad, que está condicionado por la estructura, pero no termina de romper la estructura por una serie de excusas que se pone, que sean los hijos, que sea la cuestión económica. En consecuencia, no rompe la estructura, y no rompe la estructura en razón de la seguridad. Entonces, claro, se forma una ambivalencia en la gente, donde acá no estamos hablando de doble moral, estamos hablando de supervivencia biológica, estamos hablando de que el ser humano quiere ser feliz y no sabe en qué situación se encuentra. Es decir, desde el punto de vista de la Tiferet, desde el yo interior, quiere ser libre, quiere ser él, quiere conectarse con su esencia, quiere ser honesto, y de repente está en unas condiciones de pareja donde alguien no le deja ser honesto. ¿Qué es lo que sucede? Si uno de los dos miembros, sea hombre o mujer, tiene baja autoestima, estamos ante un problema, porque si uno de los dos de la pareja tiene baja autoestima, puede producir conflicto. Si produce conflicto, ¿qué se hace con una persona conflictiva? O la persona se trata la baja autoestima para elevar la autoestima y no producir más conflicto, o el conflicto lleva a la pareja a la separación. Es decir, porque no se puede aguantar en forma permanente el conflicto. Viene la Biná y los autoengaña y dice, el conflicto que tienes en pareja es un gran aprendizaje. No, no, a ver, yo voy a aprender de la pareja lo que puedo aprender, pero si yo ya aprendí lo que tengo que aprender, me tengo que ir, porque si no, entonces soy masoquista. Es decir, tengo la clipa de Gesed, donde me estoy humillando. Entonces mucha gente, desde el autoengaño de la Biná, a su propia autohumillación, a su propia, perdón, humillación dentro de la pareja, la llama proceso de aprendizaje. Es decir, me trata mal o lo trata mal, sea hombre o mujer, es indistinto, y estamos en un proceso de aprendizaje. Esa es una excusa espiritual absolutamente falsa, porque eso ya no es un proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje es que tú ya viste el conflicto y aprendiste el conflicto y no quieres más el conflicto. Por lo tanto, como decía Maimónides, ¿qué decía Maimónides? Cuando hay personas necias que están en conflicto, es mejor retirarse. ¿Qué es lo que pasa con la Biná? No se retira porque muchas veces se autoengaña diciendo que está aprendiendo. Entonces, uy, estoy en una relación, me trata muy mal, pero estoy aprendiendo. No, ya no estás aprendiendo nada, ya estás sufriendo. Por lo tanto, fíjate cómo camufla la Biná los estados de sufrimiento. Muchas veces dice, bueno, como nosotros decimos, del sufrimiento se aprende, sí, del sufrimiento una vez, pero no del sufrimiento continuo. Por lo tanto, el sufrimiento como aprendizaje se puede volver también excusa en lo radical para que la persona deje que se someta, pero que ya no está aprendiendo, ya está totalmente subyugada a esa situación. Pero el sentido de la vida va cambiando a medida que vamos avanzando, No, porque con el ejemplo que das del trabajo, en mi caso ha cambiado. En un momento fue mi pasión, pero ya no. Entonces es válido decir que el sentido de la vida se va clarificando con el tiempo de acuerdo a la conciencia que vamos desarrollando y una manera de reconocerlo es estar feliz con lo que estamos haciendo. en la última parte del análisis, totalmente de acuerdo. A medida que pasa la vida, uno puede ir clarificando, ajustando. Habría lo que nosotros llamamos en Cábala como un hilo invisible que se mantiene en el orden de todos los cambios. Es decir, puede una persona estar cambiando de trabajo, pero puede haber un hilo conductor que la mantenga en plan de placer, es decir, de que se esté encontrando y por supuesto tiene que ir ajustando. Al principio, quizás cuando es joven, a mí me parece terrorífico que una persona a los 18 ya tenga que saber de qué va a trabajar. En ese momento no tiene la más remota idea y a esa edad tiene que tomar la decisión de lo que va a estudiar para trabajar luego. En líneas generales, nosotros nos damos cuenta a los 30, 35, 40, realmente qué nos hace feliz y dónde estamos vibrando. Ahora, eso no tiene que ver con el trabajo per se, digamos, cuando yo estoy hablando del cambio de trabajo, estoy hablando de un modo de vida, no tanto del cambio de trabajo. Se puede cambiar de muchos trabajos en el campo de la materia, pero hay un hilo conductor entre todos los trabajos que de alguna manera me están mostrando, como decía el análisis que me has leído, me están como confirmando el sentido de mi vida. Y cuidado, que muchas veces cuando a una persona se le cierran las puertas, y yo muchas veces digo, menos mal que se le cierra la puerta, porque cuando a una persona se le cierra la puerta, justamente esa puerta cerrada está redirigiendo a la persona al sentido de su vida. Estaban preguntando que si el sentido de la vida siempre está ligado a la cuestión laboral o no puede estar ubicado en otra dimensión de la vida, por ejemplo, alguien que le gusta bailar o pintar, pero no se gana la vida con ello. El tema es el siguiente. Nosotros podemos también llegar a equilibrios y no trabajar en absolutos. Muchas veces una persona puede
tener una actividad para mantenerse, pero no renunciar al sentido de su vida. Entonces, no estamos hablando de que muera de hambre la persona, ni mucho menos. Estamos diciendo, como sentido común, que la persona no puede renunciar a cuál es el sentido. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo de casos prácticos. Cuando se le pregunta a una persona cuántas horas está trabajando y qué querría hacer. Si está trabajando en lo que quiere hacer, ahí ya no hay ningún problema. Pero si el trabajo es lo que lo mantiene, pero está dejando de lado todas esas aficiones que están haciendo que el sentido de la vida se postergue permanentemente, esa postergación va a ser. Por eso, en muchas de las sesiones de la terapia, desde el punto de vista de la Kabbalah, se le pregunta a la persona, ¿qué pasa si tú estarías en un hospital en los últimos momentos de tu vida? Yo siempre pongo el ejemplo de las últimas 2 horas de tu vida. ¿Qué temas te quedaron pendientes? Para mí la cuestión es esta, la clave. Más allá de la madre, del padre, todo esto que ya trató Freud, Lacan y toda la psicología. Nosotros tenemos que ir a las preguntas esenciales desde el punto de vista de la Cábala. ¿Cuáles cuestiones te quedaron pendientes? ¿Qué te está quedando pendiente de tu vida? Es decir, nosotros vamos más hacia el sentido, nos acercamos más hacia la logoterapia, de alguna forma, pero con otro sentido, porque para la Cábala revelamos el sentido, no lo estamos construyendo, aunque en realidad nosotros podemos decir que desde otro ángulo lo estaríamos como construyendo. Así que más allá de que revelemos el sentido o que lo estemos construyendo, independientemente de, porque al final es el mismo objetivo, la cuestión central del ser humano es qué queda pendiente. Y qué queda pendiente no tiene que ver con un resultado, que esto es donde nos mete la vina otra vez ante el problema. ¿Qué nos queda pendiente a nivel de mi realización personal? Miren, mucha gente en las sesiones dicen, ¿qué voy a dejar? Es curioso. Y además, yo les pongo el ejemplo de mirar su propia lápida, ¿no? Porque de poner una frase, un epitafio en su propia lápida. Digamos, la pregunta es, ¿qué voy a dejar? Pero no qué voy a dejar para que me recuerden, ni mucho menos, porque esto sería ego, sino qué voy a dejar como ¿qué estoy dando hacia el otro, hacia la humanidad, cuál es mi aporte de alguna forma? Hay muchas personas que se preguntan cuál es su aporte. Están ya encaminadas a buscar el sentido de su vida. Por lo tanto, la cuestión es, lo que queda pendiente es muy importante. Hay que evaluar, a mi modo de ver, cada persona, cada alma, qué le está quedando pendiente. En lo pendiente va a encontrar el sentido de la vida. ¿Es posible que no se cumpla el propósito del alma en algunos casos o todo lo que se planea previamente nos asegura que lo conseguiremos? ¿Qué pasa si no se cumple? El problema es que el sentido de la vida no tiene que ver con un cumplimiento de un objetivo. Ese es el problema de la vina y de los resultados. El tema es el crecimiento interior, que no se puede reflejar muchas veces en el exterior. Volvemos al problema de si se cumple o no se cumple como algo en el exterior. A ver, para que quede claro el asunto, imaginen que yo estudio para terminar de hacer un libro, pero el libro no lo termino nunca. No importa no terminar el libro, lo más importante es mi crecimiento a partir del estudio que he realizado. Pero en la sociedad occidental y en la mente racional nos dice que tenemos que tener un resultado. Entonces, si uno se impone un resultado, está ante un problema, porque no es el sentido de la vida reducido a un resultado. El sentido de la vida es un proceso personal, no tiene que ver con un resultado. Mi yo potencial tiene que seguir creciendo hasta el día que me muera. Por lo tanto, tengo que seguir creciendo, no tengo el problema de entender el sentido de la vida desde la biná, desde la mente racional, es que la persona busque un resultado. Una persona que en la vida tenga ningún resultado, pero que su proceso fue de crecimiento interior, ya encontró el sentido de su vida. Y una persona que ganó 80 copas de golf puede ser que sea un fracasado absoluto porque no encontró el sentido de su vida, solamente quería juntar copas. Entonces, aquí tenemos un problema que vuelvo a repetir, es un problema de la mente racional con respecto al resultado. Yo tengo un trabajo escrito en este sentido que compara la psicología positiva de Seligman, que está basada en la cuestión del resultado. Por otra parte, una influencia muy americana con respecto al tema de que tenemos que tener resultado. Desde el punto de vista espiritual, el resultado es el proceso, no hay un resultado tangible. Hay un cambio de nivel de conciencia, hay una elevación del alma humana. Ese es nuestro resultado, pero no es un resultado que podamos ver, voy a tomar una pastilla porque 3 horas, no es un resultado que podamos ver en forma de resultado. Es una sensación interior de que estamos creciendo. Quiero aclarar en el árbol de la vida de qué estamos hablando en este sentido, porque si no, la gente aquí se confunde en el árbol de la vida. ¿Dónde está el sentido? El sentido no está en cumplir resultados con respecto a la biná,
que me dice qué resultado tengo que tener, qué título, qué libro, qué. Esta es la Binah, lo que me dice cuáles son los resultados. ¿Ok? Acá están los resultados, pero la Tiferet tiene que subir a Keter, que es a su yo potencial, a todo lo que puede hacer. Y lo que puede hacer es un cambio en su interior. Esto tiene que ver con la interioridad de la persona, es decir, lo que nosotros llamamos DAT, nuestro nivel de conciencia. Y hay mucha gente muy elevada, con gran nivel de conciencia, que no necesariamente alcanza resultados en la materia. Ahí está la trampa. Nosotros estamos queriendo llevar nuestro sentido de la vida a la materia. Nuestro sentido de la vida se tiene que reflejar en la materia, pero no por el resultado, sino por el proceso. Entonces, ¿la cuestión cuál es? La cuestión es, ¿quién es el que está disfrutando el proceso? El que está en la licenciatura estudiando, pero no con miras a llegar a la licenciatura, sino con miras a disfrutar e integrar los conocimientos. En cambio, hay otro que sufre 5 años la licenciatura y que lo único que le interesa es el título. Con lo cual, si no tendría que estudiar nada y le dan el título, es lo mismo, porque busca el resultado. El problema de buscar un resultado es que muchas veces se puede encontrar un resultado que uno no merece. Es decir, el resultado no dice el nivel de conciencia que uno tiene. El resultado es un resultado. Entonces puede ser un resultado que es el gol con la mano, tipo Maradona, es un resultado falso, porque no es una buena jugada, es con la mano. En consecuencia es falso ese resultado. Eso no me sirve. Sirve a los fines de la sociedad que busca el éxito, inclusive con la mentira, pero eso no es un nivel de conciencia. Es decir, resultados. ¿Alguien quiere muchos resultados? A ver, el señor en Colombia, Gaviria, tenía muchos resultados económicos, pero lo hacía con la droga. Entonces, si nosotros vamos a los resultados máximos, caemos en el mal. Porque si nosotros queremos ganar millones y millones, podemos estar vendiendo armas por todo el mundo. Y tenemos un gran resultado. El tipo se volvió millonario. Pero la cábala no busca estos resultados. Porque con tal de llegar a los resultados se llega a procesos del mal. La cábala busca una elevación del nivel interior de conciencia, independientemente del resultado. Por lo tanto, cuidado con estar obsesionados con el tema de los resultados, porque en los resultados vamos a encontrar solamente que resultados, solamente lo que podríamos eventualmente mostrar al exterior como resultados. Pero yo me acuesto todas las noches conmigo, no me acuesto con lo que ve la sociedad. Por lo tanto, lo que ve la sociedad termina cuando yo estoy conmigo. Cuando yo estoy con mi Tiferet, yo no veo mis resultados. Yo lo que veo es si soy feliz o no en mi proceso interior. ¿De qué forma se le puede ayudar a una persona con muy baja autoestima y que se vuelve altamente conflictiva? Tiene que hacer terapia, es muy difícil, tiene que ir a un terapeuta especializado que trate de mostrarle esa agresividad e intentar ir al fondo, ir a las causas de la agresividad. No todas las causas de la agresividad tienen que ver con no todas las consecuencias agresivas tienen que ver con la misma causa, pero en la gran mayoría se ve baja autoestima y se tiene que tratar. Tiene que reconocer su baja autoestima. Cuando se le pregunta en una sesión de terapia realmente cuánto es lo que vale la persona como persona, se le pregunta como padre, como hijo, como pareja, etcétera. Hay personas que se ponen 4 puntos del 0 al 10 o personas que se ponen 5. Es decir, es como una baja autoestima reconocida. Entonces hay que empezar a trabajar en el mérito y por lo tanto de que la persona pueda reconocer su mérito. Yo tuve, me acuerdo, hace muchos años, una sesión con una persona de Barcelona, donde con una autoestima hecha polvo, la autoestima hecha polvo, y me acuerdo que eh, hicimos, en la propia sesión le dije que ella escriba sus virtudes. Y entonces ella empezó a escribir, estaba haciendo una lista de las virtudes, y en un momento dijo, no, se puso a llorar, esto no soy yo, rompió el papel, lo tiró, y esto es lo que querían mis padres de mí. Yo no soy esto. Ahora voy a escribir mis virtudes. Y ahí me llenó, y reconoció sus méritos. El momento fue luminoso porque el reconocimiento de los méritos fue muy fuerte para ella porque ella es como que no podía reconocer sus méritos porque lo entendía como egoísmo. Y habían dicho que es una idea falsa de la humildad, el no reconocimiento de los méritos. Por lo tanto, es muy importante que la persona reconozca los méritos que tiene. Los méritos son las características interiores del alma. No asociemos los méritos a los resultados, por favor, otra vez. Tengo temor a que la gente me lleve los méritos en cuestión de los resultados. Los resultados no hacen meritoria a una persona. A veces los resultados surgen por lo que surgen, por el plan divino.
Pero el tema es, y aquí viene algo muy importante, por eso la cuestión del mérito tiene que ver con lo que nosotros en Cábala llamamos el pan de la vergüenza. ¿Qué es este concepto de Cábala tan importante? El pan de la vergüenza es lo que nosotros recibimos y no merecemos. Hay mucha gente que tiene grandes resultados. Por ejemplo, una herencia. Una herencia. El señor que recibe una gran herencia y la merece, era porque era el hijo, como la monarquía. Alguien es rey porque es el hijo. Entonces, no la merecen. Es decir, no la merecen porque la han heredado. Ahora, luego trabajan para poder tener ese cargo, entonces la merecen. La cuestión es el merecimiento. Entonces, el mérito tiene que ver con el merecimiento, pero tiene que ser un reconocimiento interior del merecimiento. Lo merezco. Es decir, el yo tiene que ser fuerte, porque si no le damos mérito al yo para que se haga fuerte, ¿cómo el yo va a creer en su propio potencial de Keter? Nosotros necesitamos motivar muy fuerte al yo para que pueda crecer. Y una persona que no tiene motivación, se echa culpas y termina culpando a los demás, es una pobre persona. Einstein decía que es muy triste que una persona, lo hablaba con respecto a la cuestión del nacionalismo, decía, es muy triste que una persona tenga que demostrar su mérito a través de las personas destacadas de su pueblo. ¿Eh? Es decir, ¿en qué destacó la persona? Es decir, desde el punto de vista interior, la propia persona, ¿no? Porque muchas veces uno dice, bueno, nosotros en este país hemos tenido a tal, tal y cual. Sí, ¿y usted qué? Digamos, usted no puede ensalzarse a través de personajes de la historia de un pueblo, de un país. Lo importante es el mérito que el yo va a tener. Hay que darle fuerza al yo. Es decir, hay que darle fuerza al yo. Ahora, luego de darle fuerza al yo, uno quiere crecer más, hay que descentrar al yo y hay que trascenderlo, porque el yo es un instrumento para la trascendencia. Lo que pasa es que si no tenemos un yo fuerte, luego no podemos trascender el yo para que el yo pueda acompañarnos. Acá el problema muchas veces también que aparece es que las personas tienen un concepto falso de la humildad porque quieren como trascender al yo teniendo un yo débil. No se puede trascender al yo teniendo un yo débil. Tenemos que trascender al yo teniendo un yo fuerte. Cuando uno tiene un yo fuerte, entonces puede subir hacia Keter, puede confiar en sus propias fuerzas, que confiar en sus propias fuerzas, desde el punto de vista de la Kabbalah, es confiar en las fuerzas que Dios me puso en mí. Quiere decir que en el fondo no confío en mí, confío en que Dios me dio las fuerzas para confiar en mí, porque si no después vienen los religiosos y dicen, ¿cómo? Usted solo confía en usted, no confía en Dios. No, cuando nosotros estamos diciendo que confiamos en nosotros, que tenemos fe en nosotros. ¿Por qué tenemos fe en nosotros? Porque tenemos fe en la energía, en el potencial que Dios me puso en mi alma. Entonces, yo no tengo fe en mí, yo tengo fe en la energía que Dios me puso en mi alma. Y entonces esa energía que Dios me puso en mi alma me tiene que servir para subir. Y los obstáculos que Dios me puso en la vida son para poder subir más. Por lo tanto, tengo todo a favor. El mal es a favor y el bien es a favor. Todo está a favor. Con lo cual, siempre tengo que subir. Ahora, viene el conflictivo, está el conflictivo que se encuentra en el conflicto y está uno que recibe la agresión. Cuando uno recibe la agresión, devuelve amor. Porque si cae en la agresión, cae en el deseo, en la necesidad del agresor de demostrar el bajo nivel del otro. Es decir, si nosotros caemos en la defensa del yo, el yo no está para ser defendido, el yo está para que nosotros crezcamos. Si el yo se la pasa defendiendo frente a otros yos, nunca tenemos la fuerza para crecer. Es decir, si yo pienso en todo lo que me están atacando todo el día, yo estoy tratando de defenderme todo el día y en verdad no puedo estudiar, no puedo escribir un libro, no puedo hacer nada. Yo cómo me concentro en mi propio proyecto personal, en mi propio sentido, cuando mis energías no hablan de los vecinos, cuando si los vecinos hablan, yo no me quiero enterar de lo que hablan. Ahora, yo me meto en el chat de vecinos, me meto en el chat del otro, me meto y estoy aquí, allá. Una cosa es la interrelación humana, que me parece perfecto, pero otra es desviar las energías de nuestro proyecto personal por, de alguna manera, las interferencias que nos puede estar haciendo la sociedad en el nivel de la IESOD. Así que hay que tener mucho cuidado con esas interferencias. Por eso decía el Baal Shem Tov, el gran cabalista del movimiento hasídico, cuando él estaba orando,
en un momento de su oración, en el siglo XVIII, había unos 5 niños que se burlaban de él, le hacían bromas, hacían ruido, y el hombre estaba ahí rezando y meditando, y en un momento de la meditación dice, gracias Dios por traerme a estos niños que me están molestando, porque tú me estás probando el nivel de concentración que tengo. Y así como el Baal Shem Tov demostró el nivel de concentración, demostró el nivel de concentración, así nosotros tenemos que estar concentrados en nuestro proyecto personal. Estás haciendo como diagnóstico. ¿Cuál sería la receta o medicina en términos generales? En términos generales, no existe. Esto es como preguntar en la farmacia que te den un medicamento para todas las dolencias. Eso es imposible. Es decir, en términos generales es el estudio de todas las dimensiones del árbol. No hay acá un remedio mágico que tú vas a cambiar mañana. Aquí cada dolencia está en otro lado. Si usted viene por la dolencia del brazo, no le puedo dar un medicamento para el corazón. Si no, lo mato. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa pregunta. Esa pregunta tiene un problema. No hay una medicina general. Lo que hay es ver cómo se están moviendo, porque la pregunta es, yo estoy analizando a alguien o yo me empiezo a analizar. ¿Por qué dimensión comienzo en el árbol? Es indistinto, por cualquiera de las dimensiones, pero sobre todo donde la persona pueda manifestar su máximo dolor. Es decir, lo que yo pienso es que hay que tratar de ir a donde se encuentra el máximo dolor y hurgar. Si el máximo dolor tiene que ver con una dimensión, por ejemplo, hay un caso que yo he tratado donde la persona solamente trabajaba. ¿Qué quiere decir solamente trabajaba? Que si estaba en una reunión familiar, a los 15 minutos se iba porque entendía que era una pérdida de tiempo. El baño era una pérdida de tiempo. Las relaciones sexuales eran una pérdida de tiempo. Absolutamente todo. Si no era trabajar, era una pérdida de tiempo. Todo estaba reducido a Malhut. Todo estaba reducido a Malhut. ¿De dónde le venía este problema? ¿De dónde le venía este problema? Analizábamos y no encontrábamos nada. En un momento le pregunté, bueno, ¿y su padre qué trabaja? No, mi padre es un vago, nunca trabajó nada. ¡Pum! Ya está. Se quería diferenciar claramente del padre. Si el padre era un vago, él tenía. Entonces, ¿qué pasaba con esta persona? No podía operar en ninguna de las otras dimensiones que no sea Malhut, porque si disfrutaba alguna de las dimensiones, ese ocio lo asociaba directamente al estado de vago del padre. Era terrible. Había que tratar de explicarle que una cuestión era el trabajo, otra el ocio y otra el padre. Había que, ¿y cómo se trabajó? Se trabajó tratando de llevarlo a un punto medio. Él entendía que el padre, por la descripción que me hacía, parece ser que no era un hombre muy trabajador o prácticamente nulo, según lo que él me comentaba, y por lo tanto, ¿él qué estaba haciendo? Estaba haciendo el ticum del padre prácticamente. Estaba como... Entonces, claro, esta persona había que enseñarle a disfrutar otra dimensión, la única dimensión que para que esta persona existiera, Malhut. Por lo tanto, había dejado las 9 dimensiones, pero literalmente, ni trabajo de introspección ni nada. Ahora, ¿por qué llegó por qué llegó a mí? Porque se daba cuenta que esto no era normal, se dio cuenta de su propio desequilibrio, de un desequilibrio totalmente metido en la materia. Por lo tanto, no es lo mismo una hija con una relación con madre agresiva que un hijo que tiene el padre en su imaginario que no ha trabajado nunca. Entonces, ¿cómo se puede dar una receta general, una medicación general? Lo que hay que tratar de hacer es ir mirando cada dimensión, dónde están las clipot en cada dimensión y operar sobre esa clipá. Aquí queda clarísimo, había 9 que estaban anuladas. Imagínense la cantidad de trabajo que este hombre producía, una cantidad de trabajo infernal. En todo momento estaba trabajando. Había que informarle que existe el baile, la comunicación, la pareja, la interioridad. Había como que explicarle todo el alma directamente a esta persona. Entonces, no podemos comparar una persona que anula 9 dimensiones contra una o otra persona que no anula ninguna dimensión y tiene un desequilibrio en una. Todas las almas son diferentes. Hay una gran subjetividad. Donde vemos el mayor desequilibrio por exceso o por defecto hay que empezar, pero luego vemos cómo ir trabajando a las demás para ir compensando. Es decir, por ejemplo, reuniones con amigos en el nivel de la IESOD, en el yo social, si él tenía reuniones con amigos, era vago, porque era como el padre. Si él tenía relaciones en el IESOD, era vago. Es más, es curioso que realizó la sesión, porque en realidad
vaya a saber qué nivel de dolor le estaba produciendo tanto exceso de trabajo que se estaba dando. En un momento yo lo llevé hasta las cuerdas, en este caso. Porque cuando una persona se pone muy desequilibrada en alguna dimensión, lo mejor es hablar de la muerte. En todos los casos, si alguien quiere, miren, acá en esa pregunta me abrió cuál sería la terapéutica. Para mí hay una terapéutica muy buena que es la conciencia de muerte. La conciencia de muerte resuelve muchos temas. Por ejemplo, esta persona que estaba tan obsesionada con el trabajo, le traje la muerte y ahí empezó a no entender. Es decir, le traje la muerte en los mismos términos que ustedes conocen, ¿no? La parábola de Jesús de Nazaret, cuando le dijo al rico, estás juntando en tu depósito y mañana piden por tu vida, piden por tu alma. Mañana te llevan y tú juntando. Entonces, en este sentido, la idea de la muerte que los cabalistas han trabajado a lo largo de toda la historia es muy importante, porque la muerte es un límite. Casi todos los problemas, podríamos decir, estoy intentando buscar una raíz que me dé la terapéutica general, casi todos los problemas tienen que ver con el sufrimiento de la finitud, con que algo se termine. Es una cuestión como muy interesante que tenemos, como en muchos casos una ilusión de eternidad, como que siempre va a estar papá, siempre va a estar mamá, siempre va a estar la misma familia y el perrito en la foto, que siempre vamos a tener el mismo cuadro, que no va a cambiar. Por ese motivo sucede que hay muchísima cantidad de gente que no sabe cómo operar frente a un cambio en el modelo. Es decir, por ejemplo, una persona separada, una persona viuda o un hijo que se va de la casa, plantean como pequeñas muertes, para llamarlo de alguna manera, hasta la muerte final de uno. Entonces, como todas las situaciones de una persona van cambiando a lo largo de la vida, y mientras más estemos viviendo físicamente, esto se va a agudizar, porque vamos a tener al tener muchos años de vida, vamos a tener como muchas etapas de nuestra vida, y muchas etapas de nuestra vida conforman una muerte, si se quiere, parcial en esas diferentes etapas. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? En general, la persona vive, sobre todo en los jóvenes hay un gran estado de inmortalidad, pero hay una cuestión como de eternidad, como que en realidad el tiempo pasa, pero no le doy un valor, no tomo conciencia. Yo creo que la conciencia de urgencia que nos puede traer la conciencia de muerte, de nuestra muerte, por eso los cabalistas dicen que mañana tú lo sientas como el día de tu muerte. Entonces, ¿qué vas a hacer hoy? Aumenta la intensidad por el límite. Es decir, el límite nos marca la intensidad. Así que si algo tiene bien, bueno, la línea izquierda del árbol, con los límites que impone, ¿no? Los límites del lenguaje, cuando nos falla la comunicación, o los límites con respecto a las emociones, a nuestros autocontroles emocionales, o los límites de la BINA, que son los límites conceptuales. Así que toda la línea izquierda son límites. Límites de la mente, límites emocionales y límites del lenguaje. Pero los límites tienen un efecto muy beneficioso, focalizan la energía. Es decir, cuando usted tiene un agujero muy pequeño y tiene un dique del otro lado, la velocidad, la presión que hace es muy brutal el agua para salir de ahí. Eso es lo que hace el lado izquierdo del árbol de la vida, porque concentra energía. Por tanto, cuando nosotros tendemos la muerte, tenemos idea de la muerte física. Es más, yo muchas veces en mis imaginaciones cabalísticas traté de idear o de pensar la posibilidad que nosotros hipotéticamente supiéramos el día de nuestra muerte. Si nosotros hipotéticamente supiéramos el día de nuestra muerte, nos cambiaría absolutamente nuestra calidad de vida y nuestra conciencia. Imagínense que usted se levanta a la mañana y tiene un despertador, y en vez de tener la hora del despertador, usted tiene 348 días o tiene, no sé, 13.500 días. Si usted ve el límite de días que usted tiene, usted no va a vivir igual. Pero como nosotros no tenemos referencia con respecto a nuestro límite y está indeterminado, porque la muerte nos puede aparecer dentro de 2 horas como dentro de 20 años, como no tenemos ese límite, entonces estamos viviendo una vida como eterna, porque no tenemos conciencia del límite. Para mí hay que tener una fuerte conciencia del límite como terapéutica en el sentido de que la persona tiene que saber que va a morir y llevarla al cementerio para saber que se muere. Es decir, pero la gente, ¿por qué le tiene miedo a la muerte? Le tiene miedo a la muerte porque en realidad no entiende el concepto del límite, de que las cosas se terminan. Es decir, hay gente que dice, sufro porque me dejó mi novio.
Y claro, te tiene que dejar porque todo tiene un límite. O te dejaba porque se iba a morir después de 20 años de casado, o te dejaba porque se fue. O al revés, o como sea. Es decir, tenemos una conciencia del no límite muy peligrosa, del no límite de todo, es decir, del no límite de todo, del no límite de comprar, del no límite de comer, del no límite de todo, que es muy peligroso el no autolimitarnos, porque el autolimitarnos nos da más fuerza, porque nos da de alguna manera más valor por lo escaso. Entonces, si nosotros entenderíamos lo escaso de la vida, la escasez que tenemos de tiempo, lo valoraríamos indudablemente mucho más que lo valoramos habitualmente. Entonces, uno tendría que tener ahí los días, claro, nadie sabe cuándo muere, pero uno tendría que tener hipotéticamente cuántos años o cuántos días, vería cuánto cambia. Vería cuánto cambia la conciencia con respecto a cómo vive en esta vida. Cuando se es totalmente honesto, ya se desbloquean las clipot. Cuando se es totalmente honesto, no se desbloquean todas las clipot porque hay clipot que son repetitivas, pero esas clipot repetitivas que uno ya las quiere sacar, las quiere destruir, termina sacándolas al final. Es decir, al principio puede sacar las que tienen que ver con su propia alma, pero no las repetitivas culturalmente, que son mucho más difíciles de sacar, porque uno asocia lo que ha visto en su educación con la felicidad. Por lo tanto, si el padre le gritaba a la madre, es posible que uno quizás le siga gritando a su pareja. Con lo cual, esos temas de repetición, por eso Abulafia decía, el peor mal es el mal habitual, es decir, lo que nosotros ya no consideramos mal porque como lo estamos haciendo en todo momento. Entonces, las primeras clipot son como las más fáciles de detectar y de sacar. En la honestidad radical vemos las repeticiones, y esas repeticiones que nosotros las sentimos, porque el problema de las clipot repetitivas son que no las consideramos clipot. Entonces parece que en nuestra honestidad radical hemos terminado con todo, pero las repetitivas nos hacen mal, porque podemos comer como la familia, podemos tener desequilibrios como la familia, pero esos desequilibrios de la familia los vemos como parte de nuestra personalidad. Entonces, el problema que nosotros tenemos es no poder ver las clipot porque las entendemos como virtudes, dado que en nuestra familia las hicieron y las estamos repitiendo. Por lo tanto, las clipot repetitivas, camufladas como midot, camufladas como virtudes, son las más difíciles de extraer, dado de que, ¿por qué no las podemos extraer? Porque las tenemos como catalogadas como midot. Cuando nosotros trabajamos en un nivel de mayor honestidad hasta el fondo, estamos hablando de honestidad total, y vemos que la repetición es indudablemente una repetición de algo que a mí no me gusta, que me lo quiero sacar, pero que proviene de mi familia, entonces también actúo sobre las repeticiones. Pero ya les digo, las repeticiones son realmente mucho más difíciles de poder sacar, porque nosotros las asociamos como elementos bondadosos de nuestra propia herencia. Voy a borrar todo esto para empezar otra vez con la segunda parte. Me gustaría ir a los desequilibrios un poco más hacia abajo de la Tiferet, que son los desequilibrios que tienen que ver con Netzach, Od y Yesod. Netzach, Od y Yesod. Recuerden que los arquetipos, Netzach es el placer, estamos no hablando del éxtasis místico que tiene que ver con el nivel de Keter, el alma en éxtasis, sino estamos hablando del placer. Acá, con respecto al placer, tenemos que tener en cuenta de que el placer tiene que tener también un límite. Od sería un límite al placer, porque el placer ilimitado termina en el displacer. Es decir, el problema del placer es que no se le puede llevar hasta el fondo. Ahora, hay muchas personas que aquí a Netzach la toman como el objetivo de su vida. Esta es otra clipa que hay que tratar. No es muy habitual, pero también aparece. Esto es el hedonismo. El hedonismo, el hedonista, el que permanentemente lo único que le interesa es disfrutar, 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 que no está mal disfrutar, pero que también en algún momento hay que trabajar, hay que estudiar, hay que, es decir, en algún momento hay otras sefirots, que estar permanentemente en el disfrute del placer continuo. En general, el hedonismo
nosotros lo vemos mucho en las clases más altas. En las clases más altas hay un gran tema del hedonismo, ¿no? Es decir, si uno analiza, por ejemplo, a veces la cultura del vino, ya la gente empieza a comprar, bueno, botellas de 3.000, 5.000 euros, porque ya... Entonces hay una sofisticación absurda, casi sin pudor, de alguna forma, de que el hedonista lo único que quiere es entender la vida. Y entonces esto lo confunde, como no tiene éxtasis místico, como no tiene trabajo espiritual, porque en general el trabajo espiritual no está realizado, la Tiferet está débil, se muestra en plan placer, en un placer continuo, pero el placer continuo es desgastante. ¿Hasta dónde nos puede llevar el placer continuo? Hasta el aburrimiento total, hasta el hastío. Es decir, de este lado tenemos el hastío, la persona que está hastiada de ya estar permanentemente buscando el mejor restaurante, el mejor viaje, el mejor... Entonces hay que tener mucho cuidado porque lo que se disfruta se tiene que valorar y lo que se valora tiene que estar relacionado con algún límite. Es decir, no podemos estar viviendo de manera hedonista permanentemente. Por supuesto, el hedonismo muchas veces está relacionado con la moda, con mostrarse dentro de Yesod, con de alguna forma mostrar una imagen al exterior, que es otro problema que también puede aparecer aquí en la Yesod, que es una imagen de falsedad con respecto a nuestro interior. Es decir, ahí se ve muy claro quién realmente está hablando desde la Tiferet honestamente y quién está haciendo de personaje en la Yesod. Entonces, lamentablemente, el sistema capitalista tiene este desequilibrio, que es que se inventan personajes donde no hay persona, donde no está el yo interior saliendo. La Yesod tiene que ser mi vinculación desde lo más profundo del yo, desde lo más profundo de mi esencia, no una cantidad de velos y velos y velos para mostrarme al exterior cómo me tengo que mostrar, ¿no? Ahí está todo el tema estético, la obsesión, que no me miren como soy. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema que te miren como eres a nivel físico, a nivel... Es decir, aquí se puede plantear en el nivel de la Yesod una venta de imagen, en la Yesod se puede ver una venta de imagen como clipa, ¿ok? De demostrar de alguna manera hacia el exterior lo que uno no es. Entonces, uno está como realmente siendo deshonesto, no solamente con los demás, sino sobre todo con uno, que está haciendo un gran esfuerzo. Hay gente que permanentemente está queriendo salir o relacionarse. Bueno, con el tema de la pandemia hemos tenido un buen trabajo en el yo interior porque a mucha gente no le quedó otra opción. Pero ¿quién sufrió más en el confinamiento? La gente que tenía toda su vida volcada a las relaciones sociales. Toda su vida estaba volcada hacia la afuera, no hacia su interiorización. Y con respecto a Odo, con respecto al tema del lenguaje, este tema es muy importante, el tema del lenguaje, con respecto a la comunicación con los demás, ¿no? Muchísima cantidad de gente que no comunica. Sobre todo un problema grave que se encuentra en las dinámicas de pareja, que es lo que yo llamo presuponer. Yo presupongo que el otro piensa y por lo tanto actúa según la... Es una cuestión muy extraña el reemplazo de la idea del otro por una suposición mía de lo que el otro piensa. Es decir, yo voy a hacer esto porque supongo que él piensa, pero, o que ella, ¿no? Pero básicamente no me entero porque no me comuniqué. Entonces hay muchísimos problemas de comunicación con el otro, que por supuesto en la pareja se ven como mucho más cercanos, pero que puede ser, por ejemplo, falta de comunicación a nivel empresarial, donde uno presupone que el otro va a hacer ese trabajo. Y el otro no se enteró del trabajo porque el otro no se lo informó. Por lo tanto, muchas veces hay grandes problemas de comunicación. A tal nivel para la Cábala, el problema de comunicación es tan grande que nosotros decimos que la primera transgresión de Adán y Eva provino de un problema de comunicación. Porque ¿dónde estaba el problema? Dios le dijo a Adán, no comas del árbol. ¿Qué le dijo Adán a Eva? No comas ni lo toques. ¿Qué dice la tradición judía? Que el serpiente le dijo que toque, Eva tocó, no pasó nada, luego comió. El problema, ¿quién fue? Adán, que le dice a Eva que tampoco lo puede tocar. Esa no fue un mandato divino. El mandato divino fue no comer, no tocar. Podía tocarlo. Quiere decir que podríamos decir que la primera transgresión del árbol del conocimiento del bien y del mal del texto bíblico es un problema de comunicación. Los problemas de comunicación pueden empezar en Od, en el nivel del lenguaje. Yo no le digo, ella no me dice, yo no me digo, ella no me dice. Y esto se puede derivar
en una falta de deseo en yesod, una falta de deseo sexual. Porque la sexualidad es una gran vía de comunicación, una fuente de comunicación y sobre todo una gran fuente de información. Por lo tanto, lo que esté pasando a nivel sexual uno lo pregunta en la terapia porque puede extraer qué está pasando con respecto a los vínculos y también con respecto a la autoestima. Cuando empiezan a fallar las cuestiones de tipo sexual, indudablemente hay situaciones que de fondo no se hablan. Es decir, se puede hablar de muchas cosas, se puede hablar de cómo está el clima, de cómo se pone la comida, pero estamos hablando de cuestiones de fondo. Es decir, que la falla en el nivel sexual tiene que ver con cuestiones de fondo. Y cuestiones de fondo que tienen que ver con qué quiero yo en mi interior y cómo me acompaña el otro en esa construcción de la pareja. Porque recordemos algo muy importante con respecto a la cuestión de la pareja. La cuestión de la pareja es el compartir. Es decir, el compartir y el compartir está en diferente. Es decir, en la línea media. Entonces, el compartir está, comparto mi corazón, comparto mi sexualidad y comparto la materia. Y comparto también Malhut, comparto en toda la línea. Por lo tanto, si yo estoy compartiendo en toda la línea, debo indudablemente tener una permanente comunicación con el otro. ¿Qué pasa cuando no hay comunicación? Imaginemos una situación que se da muy habitualmente en muchísima cantidad de parejas. Empieza lentamente a sí, y viene desde el problema de la autoestima que vimos antes, pero se traslada al problema comunicacional luego y luego, bueno, ya se convierte esto en un pandemonium de crisis, porque la cosa empieza, alguien tiene baja autoestima y entonces se vuelve una persona conflictiva, cualquiera de las dos se vuelve conflictiva. Empieza el conflicto. Si las dos partes entran en conflicto, bueno, eso indudablemente se termina. Pero cuando una parte no entra en conflicto y la otra entra en conflicto cada vez que se está comunicando, entonces una de las partes, cualquiera de las que no entra en conflicto, se retrae hacia la Tiferet. Se retrae hacia la Tiferet y deja de comunicar. Entonces dice, no le comunico más, porque cada vez que le comunico, aquí se arma la de San Quintín, se arma aquí todo un conflicto. Entonces empieza a no comunicar. Entonces, ¿desde dónde empieza la falta de comunicación? Empieza la persona a retraerse y decir, yo no puedo compartir esta comunicación porque cada vez que comunico me critica o cada vez que me comunico me dice algo o cada vez que comunico hay una pelea. Entonces, si hay un conflicto, empezamos a dejar de comunicar. Por lo menos el que no quiere ningún conflicto empieza a dejar de comunicar. Al dejar de comunicar, indudablemente empieza también la falta de comunicación sexual, que también es otra vía de comunicación. También el cariño que se le demuestra a la persona a través de besos o abrazos, en el nivel de Netzach. Empiezan a retraerse. La persona dice, no voy a comunicar porque sí, sé que si le digo esto, va a pasar, vamos a tener un conflicto. Empieza la persona dentro de la pareja, la que no quiere hacer conflicto, a tenerle miedo a la otra persona que produce el conflicto, porque le tiene miedo de que permanentemente estén entrando en conflicto. Por lo tanto, deja de comunicar. Al dejar de comunicar, quiere ser ella misma, es decir, quiere comunicar. ¿Cómo comunica? Muchas veces comunica con su amante. Entonces, la función del amante muchas veces no es solamente la cuestión sexual de que se fue con otra persona. La cuestión del amante es que empieza la Tiferet a contarle cosas al amante que no se la puede contar a la pareja porque la pareja entra en conflicto. Por lo tanto, lo que está tratando de buscar casi todas las personas que cometen infidelidades es en realidad tratar de obtener cierto amor, cierto cariño y cierto respeto y cierta paz en las parejas que son altamente conflictivas, que no pueden encontrar una salida. Por supuesto, alguien va a decir, bueno, que se separe, que se termine. Viene la Vina y dice, hoy tengo hijos o no tengo trabajo y económicamente el otro me mantiene. Entonces, cuidado con la Vina. Hay un montón de situaciones donde una persona está en los matrimonios absolutamente sin amor, solamente porque como no tiene trabajo, tiene miedo de salir y separarse. Esto es algo pan de todos los días. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que no se comunica, porque si se comunica, saldría la honestidad, y si saldría la honestidad, saldría el conflicto. Entonces, no me conviene entrar en conflicto. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, aquí hay una serie de estructuras que, por supuesto, se va creando una estructura que podríamos llamarla una estructura deshonesta, pero que intenta salir la honestidad intenta salir, porque cuando hablamos de la honestidad, estamos hablando de la Neshama en el árbol de la vida, del alma en su esencia.
Y el alma en su esencia quiere salir, quiere ser ella, a pesar de que el otro le esté cortando la posibilidad de hablar. El alma en su esencia quiere hablar con un amigo o una amiga para realmente salir, porque no puede, si no es una olla a presión. Y si no sale, y si no tiene amiga, y si no se expresa en ninguna, el yo interior se puede morir, puede enfermar. Hay otra patología muy extraña en la espiritualidad, que es tomar la espiritualidad porque no podemos resolver las cuestiones del inferior. Es decir, como en las cuestiones del inferior, mi pareja no anda bien, mi trabajo no anda bien, entonces cojo la espiritualidad como excusa y me subo a los niveles superiores. Esto se llama espiritualidad de fuga. Personas que en realidad trabajan mucho la Jojma, ¿eh? Es decir, que trabajan mucho las espiritualidades orientales, el yoga, todas las espiritualidades, y lo que están haciendo es no reconocer que de Tiferet para abajo hay problemas. Es decir, la espiritualidad hasta puede ser tomada de excusa por la Binah, es decir, se activa la Jojma, porque la mente racional dice, necesito tener una excusa para poder huir de la realidad. Y entonces hay muchos que están huyendo de la realidad, tomando la espiritualidad porque huyen de la realidad. ¿Y cómo sabemos esto? Porque hay mucha gente que medita pero no cambia su estilo de vida, no cambia su forma de ser. Entonces la pregunta es, a ver, ¿usted meditó y no cambia su forma de ser? En hebreo, tefilá quiere decir rezo. La palabra, ¿de qué origen viene? De la palabra viene de tefel, que quiere decir transformación. Si usted meditó, rezó y no se transformó, usted no rezó ni usted meditó. Usted lo que hizo es un acto mecánico. Hay mucha gente que me cuenta y dice, sí, yo medito todos los días, 1 hora. Y de repente se ve que 5 años no cambió nada esta persona, que no tiene un cambio interior, se le ve, lo manifiesta, no tiene cambio interior. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué tanta gente meditando sin cambiar y por qué tanta gente estudiando sin cambiar? Es decir, no solamente pasa con la meditación en el nivel de Jochma como excusa, sino también en el nivel de Binah. Es decir, que mucha gente estudia, pero tampoco puede cambiar. Es decir, hay gente que estudia y no puede cambiar su experiencia, y hay gente que medita y no puede cambiar su experiencia. Porque el cambio de experiencia viene en el cambio de la Tiferet, bajando la realidad hacia Malhut, materializando ese sentir de la paz interior que tiene la Tiferet. Por lo tanto, ha sucedido, y voy a contar otro caso de hace también 10 años, de los cursos mucho más antiguos que he tenido, de 2 personas que realmente me llamaron poderosamente la atención. ¿Y por qué poderosamente la atención? Porque hicieron cábala conmigo creo que durante 4 años. No sé si del 2006 al 2010. Lo cierto que fueron excepcionales, fueron excepciones, pero que son excepciones que me llamaron la atención, que son potente Binah, es una potente Binah, es decir, 2 personas con una potente Binah, con una potente inteligencia, con una racionalidad increíble, pero que a la hora de cambiar no podían cambiar, que a la hora de la experiencia, entonces teorizaban, conocían los conceptos, conocían los niveles del alma, conocían los niveles de los universos, tenían un conocimiento de Cábala muy alto, pero a la hora de su cambio interior seguían en sus mismos y sus mismas reacciones emocionales descontroladas y sus mismas frustraciones. No había, se notaba, y ellos mismos advertían de esta imposibilidad de cambio, hasta lo sufrían, hasta lo decían en la clase. Es decir, que no era una cuestión de mi análisis, sino que en realidad ellos estaban confesando esta imposibilidad de cambiar. Había algo que hacía que en realidad, entonces, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar a veces cosas muy curiosas, que yo soy lo que llamo las patologías espirituales. ¿Qué son las patologías espirituales? Como el nivel inferior no lo puedo resolver, entonces me voy a la Binah y me refugio. Entonces, no puedo resolver una situación, entonces me pongo a estudiar. Me pongo a estudiar porque la situación no la puedo resolver. No puedo resolver mi situación de pareja, me pongo a estudiar. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando uno va a meditar? Que parece ser que la meditación debería, hipotéticamente, abrir el campo de la Binah. No. ¿Qué pasa en la meditación? Mucha gente medita y tampoco puede cambiar. Entonces, parecería que hay un punto, claro, nosotros le llamamos dat, la conciencia, que tiene que ser activada para que nosotros realmente estudiemos al servicio de la conciencia, que es nuestro cambio interior, y que meditemos al servicio de la conciencia. ¿Qué hace mucha gente? Medita para tener la mente en blanco. ¿Y qué pasa? No pasa nada.
se mantiene la mente en blanco. Eso no tiene un resultado en el cambio de experiencia, en la transformación del tefel, de lo que hablábamos con respecto a la tefilá. Quiere decir, los grandes cabalistas dicen, si tú has rezado y no has cambiado, si tú has rezado y no has mejorado, esa rezo no sirve para nada, es un rezo mecánico. Por lo tanto, sucede en estos dos tipos de patologías espirituales, la patología llamada patología de Rabiná, refugio de la teoría con respecto a la experiencia, y refugio de la meditación con respecto a la experiencia, porque también aquí hay otro problema. Mucha gente cree que experiencia con respecto al estudio es la meditación. No, no. La experiencia con respecto al estudio no es la meditación. Y la experiencia de la meditación no es el estudio. La experiencia es estudio, meditación y acción. Entonces, el problema es, muchos dicen, voy a meditar porque yo quiero cábala práctica. ¿Cábala práctica? Sí, porque esto es teórica. Esto también puede ser teórica. ¿Por qué puede ser teórica? Porque puede no haber cambio a partir de la meditación. Entonces, si uno quiere estudiar para que se agrande la biná, puede ser una patología. Si uno quiere estudiar para que se agrande la jojma, es otra patología. ¿A dónde nos lleva la patología de la jojma? A la cuestión de los conocimientos intuitivos, a las mediunidades, a las situaciones de poderes paranormales. Entonces las personas empiezan a descubrir un montón de cosas que son normales, porque todo lo paranormal es normal, comienzan a tener mediunidades, sincronías, y se sienten que están en Jochma, pero esa información tiene que servir para cambiar. Por lo tanto, cuidado con las patologías espirituales del estudio, de la meditación, si no están al servicio del cambio de conciencia. Porque si no están al servicio del cambio de conciencia, estamos ante un problema. Bueno, hay tanto para hablar, la verdad, que no sé, tengo papeles y papeles. No sé, Lina, si quieres empezar con las preguntas y después a través de las preguntas continúo con... Ya han pasado 2 horas. Respecto a lo que hablas de la infidelidad, entiendo la situación de que quien busca un amante está requiriendo de libertad y mantiene la relación de forma clandestina por los hijos o por mantener alguna seguridad de tipo económico. Pero si la intención de quien busca un amante es poder disfrutar de varias parejas simultáneamente, así una de ellas esté en secreto y así esto traiga sufrimiento a una o a las otras personas porque sus parejas quieren exclusividad, ¿esto cómo puede entenderse? ¿En dónde queda la felicidad de quienes no quieren estar en este tipo de relación? Lo que pasa es que hay que mirar desde dónde lo está mirando, si desde la persona desde la monógama o desde la polígama. Digamos, hay que ver cómo contestar, ¿no? Porque cada uno va a tener su justificativo. Yo he escuchado, por ejemplo, en algunas infidelidades dentro del mundo bíblico, algunos que me decían, bueno, Salomón tenía tantas mujeres. Bueno, aquí la cuestión poligamia, monigamia es una cuestión cultural, claramente cultural. Lo que sucede aquí es que estamos hablando del compartir, no de monogamia o poligamia. Con lo cual, yo creo que poligamia y monogamia son cuestiones culturales que yo dejo de lado. Yo creo que aquí la cuestión está en el compartir, no en una búsqueda necesariamente de un cierto tipo de exclusividad o no. No estoy hablando de términos morales, estoy hablando de términos energéticos con respecto al compartir. Es decir, la cuestión, a mi modo de ver aquí, es que si hay un compartir total, se puede encontrar en todas las dimensiones ese compartir, que cuando la persona está como buscando varias relaciones, está como de alguna forma tratando de buscar partes que no tiene. Es decir, partes como que le falta. En plan de humor, hace muchos años, una alumna dijo algo en plan gracioso, que creo que para la alumna no era gracioso, era real. Pero bueno, fue como un humor y por supuesto lo tomamos como humor. Dijo, encontré al hombre perfecto, dijo en un momento esta mujer en una clase. Y dijeron las demás, dijeron, bueno, uy, qué bien, cuéntanos quién es el hombre perfecto. Bueno, el hombre perfecto tengo un problema, está dividido en 3. Uno de 20, uno de 40 y uno de 60. El de 20 tiene relaciones sexuales conmigo. El de 40 compartimos ir al cine, compartimos el arte. El de 60 me mantiene. El problema que yo veo es que en realidad lo que uno tiene que tratar es indudablemente del compartir en el máximo nivel y en la máxima intensidad con una persona. Si se están buscando varias personas, indudablemente algunas están dando algo que el otro no está dando y hay, a mi modo de ver, una especie de compensación. Así que yo no lo estoy viendo desde un punto de vista de la moralidad, cada uno puede elegir monogamia o poligamia. Lo estoy viendo desde un punto de vista de lo energético, desde el punto de vista de las almas. Y desde el punto de vista de las almas,
creo que se pueden compartir en todas las dimensiones. El problema es también, hay otro problema que no lo hemos hablado, y buena la pregunta, y es los procesos de cambio que tienen los niveles de conciencia. Cuando uno hace 100 años, 200 años decía hasta que la muerte los separe, es porque prácticamente la gente vivía hasta los 40 años y entonces la gente los separaba la muerte rápidamente. Ahora tenemos muchos años de vida y los procesos de conciencia cambian. Las personas evolucionan y algunas se estancan. Entonces, claro, mantener una pareja 30, 40, 50 años que se puede mantener, realmente es como muy milagroso en la actualidad. Primero porque no existió nunca en la historia. Y segundo porque además los procesos de conciencia cambian y hay muchas dificultades en esto. Cuando uno atiende muchos pacientes, muchos le dicen, es que yo cambié, hice todo un trabajo de transformación personal y el otro no cambió. Es decir, y aquí, que había gente que me pedía con respecto a los hombres qué pasaba, le puedo decir que hay una gran mayoría, ahora esto está cambiando para mejor, pero una gran mayoría que se ha estancado, hombres que se han estancado en su nivel de conciencia. Y lamento decirlo, porque se ve muchos hombres dedicados solamente al éxito económico, dejando prácticamente todas las dimensiones de lado. Y cuando la mujer está creciendo, porque una de las cosas muy interesantes es que por algún motivo y en alguna edad, el hombre queda como atrapado en su propia personalidad, como que el género masculino tiene un grado de necesidad de seguridad y statu quo en un momento donde parece ser que no puede avanzar y se nota claramente que las mujeres tienen un gran avance. Es decir, eh, hay un momento, lo he pasado varias veces, se ve claramente, de que el hombre queda estancado, el género masculino tiene un punto de estancamiento, un mundo de estancamiento temeroso, diría inclusive, donde le teme al avance mismo y la mujer no teme al avance, es decir, está muy abierta a los procesos de cambio en este sentido y estos procesos de cambio que va produciendo muchas veces no sintoniza la pareja. Y entonces el hombre se ve forzado a intentar ver si puede continuar este proceso de crecimiento. A veces pasa al revés, pero en líneas generales es la mujer la que lleva la vanguardia de los procesos espirituales. Y usted lo puede ver claramente en que casi todos los grupos espirituales, la gran mayoría es de mujeres que llevan la voz cantante en los procesos espirituales. Y en general los hombres, quizás muy abocados a lo económico, a la cuestión económica, diría Freud, ponen toda la libido ahí y entonces quedan totalmente unidimensionales en el campo de la materia. Por lo tanto, el problema que se puede ver es unas marchas y contramarchas en las parejas con respecto a la conciencia. Es decir, a veces se llega a la conclusión en muchas de las terapias donde podemos ver que uno o el otro definen al otro como un extraño. Es decir, se vuelve un extraño. No es el elegido cuando uno tuvo 25 o 30 años, esa persona que ahora tiene 50 y 55. Y es extraño porque en realidad lo que uno eligió a los 25 eran sobre el CLI, el recipiente que tenía a los 25. Y ahora usted tiene otro CLI si se trabajó. Y por lo tanto, de repente hay procesos de estancamiento en uno u otro de la pareja que hace que las vías de comunicación, ahí estamos dejando el conflicto sin conflicto, sucede que no hay un crecimiento como continuo de ambos. A veces se puede dar y es muy bonito, porque el crecimiento continuo de ambos hace que el proyecto de pareja pueda ser sustentable en el tiempo. Pero el problema que se da es que en algún momento alguno de los dos parece ser que frena o va a menor velocidad y entonces el otro ya se despega y por lo tanto está teniendo como una doble vida, no en el sentido sexual del término, sino en el sentido de conciencia del término. Es decir, claro, ahí no puede compartir y se pierde la estructura tiferética y esódica de la línea media. Entonces, claro, si tú estás en un proceso espiritual de avance y el otro está metido siempre en lo mismo, va a llegar un momento que no estás sintiendo la compañía de ese otro, que lo necesitas para crecer juntos y para compartir. El equilibrio entre bien y